El país es especialmente rico. Bueno, siempre digo el país, pero pongo luego la península ibérica. No es que pretenda anexionarme Portugal. Son lapsus inconscientes. Este mapa de bosques, que es uno pues, clásico del año 87, ya pone de manifiesto que la península ibérica tiene cerca del 30% de su superficie ocupada por bosques, a pesar de todas las cosas que pasaron antes de estas fechas, desde la Edad Media bueno, o sea que todavía, sobre todo probablemente por la importancia de los sistemas montañosos en nuestro país, pues sigue habiendo una importante superficie boscosa en la península ibérica, ¿no? Hay dos mapas forestales se han desarrollado en nuestro país. En los años 60 el primer mapa forestal fue el mapa forestal de Luis Ceballos, que se dio a conocer el año 1966 con ocasión de un congreso forestal mundial que hubo en Madrid, y en el cual pues, el franquismo intentó mostrar que no éramos un país tan atrasado como algunos creían. Entonces pues hicieron un verdadero esfuerzo de cartografía que nos puso, según la bibliografía del momento, en el lugar preeminente de conocimiento o de cartografía de nuestros bosques, dicho por fitogeógrafos suizos, franceses, etc. El mapa es uno de los primeros mapas a nivel mundial que se hizo con fotografía aérea. Justo alrededor del año 1956, los americanos, después de la Guerra Mundial, lanzaron un programa mundial de fotografía de todo el planeta para estar preparados por si venía alguna más. Y así llegaron a España las imágenes del vuelo americano, que la verdad es que han sido claves para los que nos hemos dedicado después a ver la evolución de los bosques del pasado, pues es como el punto cero, son el primer vuelo de toda la península disponible y comparable con los vuelos que luego se han ido haciendo posteriormente, pues por eso el PENOA, que ahora es el que gestiona la fotografía aérea en nuestro país, ¿no? El mapa de Luis Ceballos está a escala 1/400.000, es así como muy grande, ¿no? Así, pues si no lo habíais visto alguna vez y tal, se puede consultar en las bibliotecas. Incluso se vende por Amazon, he visto, y vale un pastel. Digo, pues si el que tenga alguno, pues se puede conocer. Y después, esta es una simplificación que hicimos en la Universidad Autónoma, que fuimos los primeros en digitalizarlo, porque nos hacía falta tener una versión digital del mapa para poder hacer eso que llamamos gap analysis, ¿no? O sea, comparar un poco los huecos en las distribuciones de nuestros bosques que se han ido produciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Ver un poco comparativamente qué bosque está mejor representado y peor representado. Entonces, aquí los agrupamos en esos 5 tipos de bosques. Más adelante, más o menos en torno a la década del 90 al 2000, pues se abordó otro mapa forestal en España, más ambicioso que el anterior, que hasta escala 1/50.000, que ahora está el Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, es que yo lo de esa otra terminología de MITECO pues no me sale, pues está actualizándolo a escala 1/25.000, pero y es accesible en la red y tal, ¿no? Lo hay a escala 1.000.000, 1.200.000, a 1.50.000 y a 1.25.000, ¿no? Lo que tenéis ahí representado son las frondosas, las coníferas y los bosques mixtos, pero los mixtos de frondosa y coníferas.
¿no? Que es lo que cartografiaba, lo que se podía extraer de este, bueno, o lo que presentaron en estos resultados, que son en verde oscuro la zona de las coníferas, veis que es la parte, sobre todo en la parte carbonatada, en verde clarito las frondosas, y las zonas donde hay mezcla de frondosas y coníferas, pues en esa especie de naranja que aparece por ahí en algunas esquinitas. Volvemos a situarnos en el planeta para que no se nos olvide de dónde estamos, donde coinciden los bosques plano caducifolios de ese azulito claro con los bosques, sobre todo esclerófilos y de coníferas del mundo mediterráneo, ¿no? A mí me gusta mucho este mapa tan simple de biomas de Walter, que me parece que convenía que el personal lo tuviera claro, y me parece que es muy bueno incluso para enseñar en los colegios o así, porque es muy gráfico y tal, ¿no? Entramos entonces en nuestro país. Como ya hemos dicho, hay dos regiones biogeográficas. Hoy no hablamos de Canarias, porque eso es otra región, o sea que no estamos hablando de España, sino de la península ibérica, de la parte de España relacionada con la península ibérica y bueno, Baleares, ¿no? Dos regiones absolutamente diferentes, ¿no? Una región eurosiberiana con un discutido límite entre lo eurosiberiano y lo mediterráneo, por eso hay tantas rayas, esas negras, esas rojas, azules, o bueno, como veis, distintos autores pues les parecía, fijándose en unas especies indicadoras u otras, pues les parecía, a nosotros pues nos da un poco igual, está por ahí a lo largo de la Cantábrica, está el límite entre lo eurosiberiano y lo mediterráneo. Y luego también aunque ha habido autores que han tendido a solo diferenciar esas dos grandes regiones, hay otros botánicos, especialmente catalanes, Bolós, sobre todo la escuela de un botánico catalán, Oriol de Bolós, pues que era defensor de los territorios de transición, submediterráneos o subatlánticos, ¿no? Generalmente hemos pasado a utilizar es el ámbito, eso que está como en azul ahí, que dibuja pues como un territorio que va poco a poco pues convirtiéndose en islas hacia el centro, hacia la zona más mediterránea o más del sur de la península. Hay una tendencia, yo he defendido siempre en las clases que para entendernos era conveniente utilizar el término subatlántico para referirse a la transición sobre sustratos ácidos y el submediterráneo para referirse a la transición sobre sustratos básicos, ¿no? Que así nos entendíamos mejor en las clases. Como hay ese contraste tan fuerte que coincide lo climático y lo litológico, pues parece lógico hacer esa separación, ¿no? Veréis que a partir de aquí lo voy a seguir utilizando así. Coincidiendo con esta situación, digamos, ambiental, pues hay 4 estrategias vitales en los bosques de nuestro territorio, ¿no? Por un lado, los planocaducifolios, por supuesto, pues corresponden a la región eurosiberiana. Por otro, lo que llamamos marcescentes o subesclerófilos. Supongo que sabéis, subesclerófilos quiere decir medio esclerófilos, ¿no? Algo esclerófilos, pero no tanto como otros. Y marcescentes quiere decir que conservan la hoja durante un periodo, una vez antes de caerse en el árbol. O sea que no son perennifolios, pero lo parecen en cierto modo porque la hoja queda seca un tiempo bastante largo. Una estrategia muy singular y que probablemente sea en nuestro país en el que mejor representada está en el mundo, la marcescencia. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos para la divulgación a transmitir que eso es
de las cosas más singulares de nuestros paisajes, en que tenemos subesclerófilos marcescentes en la zona de transición entre el mundo atlántico, entre la España húmeda y la España seca, o entre el mundo atlántico y el mundo mediterráneo, ¿no? Un territorio mediterráneo donde están principalmente, o donde son más característicos los esclerófilos. La esclerofilia, pues supongo que sabéis lo que es, ¿no? Un poco hoja dura, ¿no? Como su nombre indica, protegida ante las dificultades climáticas que genera el clima mediterráneo, que no es maravilloso ni en verano ni en invierno. O sea que hay que estar protegido, como los Boy Scouts, siempre preparados, porque, y si el clima viene con cambio climático, pues ya no digamos, ¿no? O sea que la esclerofilia es como muy necesaria en este territorio. Y luego están los aciculifolios, que no encajan bien, porque son capaces de... Quiero decir que es una estrategia que parece que vale para todos, o sea que es útil en las zonas xerófilas mediterráneas, pero también es muy útil en la alta montaña, en los bosques boreales del norte y ese tipo de coníferas borealpinas también las tenemos en los Pirineos, ahora ya no en la cordillera Cantábrica porque nos las cargamos, o el cambio climático también fue favoreciendo más bien a los caducifolios, pero los hemos tenido en el pasado. Y la esclerofilia merece por lo menos una diapositiva, ¿no? Hay que plantearse un poco o comentar de dónde procede esto de la esclerofilia, que parece que ha resultado tan importante en el clima mediterráneo, y si el clima mediterráneo es tan reciente, ¿cómo es que ha aparecido la esclerofilia tan rápidamente y tal, ¿no? Entonces, pues hay distintas hipótesis, no está muy claro, creo yo. Entonces, algunos opinan que los esclerófilos proceden de un bioma tropical seco, que tipos, territorios como las sabanas, ¿no? Que en algunos casos, en algunas zonas del planeta, tienen bastantes esclerófilos, una representación bastante buena de esclerófilos. Yo, en las zonas que conozco, creo que el territorio donde más riqueza de esclerófilos en ambiente tropical seco hay es en el Chaco paraguayo. Por eso le he puesto, eso de modelo tal, eso es mío, no viene de la bibliografía. O sea, que es un invento que o le gusta o no. Pues hay otras personas que detectan o detectamos, porque parece bastante evidente, que a la esclerofilia parece que se ha llegado en algunos casos prácticamente seguro a través de lauroides tropicales, de laurisilvas. O sea, especies de la laurisilva que a medida que el clima se fue estropeando, digamos, o fue siendo menos tropical en esta zona, sabemos que aquí estuvo el pino canario, sabemos que hubo representantes de la laurisilva, ahora afortunadamente nos queda la posibilidad de ir a conocer la laurisilva a Canarias y tal, ¿no? Lo cual es estupendo, ¿no? A nivel de interpretación de paisaje, pues vemos como hay toda una serie de lauroides tropicales que se adaptaron a vivir a lo mediterráneo mejorcito, digamos, a lo menos seco, ¿no? Eso es lo que le hemos llamado modelo madroño o durillo, ¿no? Bueno, se entiende directamente, ¿no? El Bigonium pinus, por ejemplo, el aladierno también, en los sitios muy mediterráneos tiene unas hojas así como la yema del dedo, pero en la cordillera Cantábrica te equivocas muchas veces porque parece un laurel, o sea, de grandes que son las hojas, ¿no? Parece que tenemos ejemplos cercanos de esa adaptación que se produce en el camino de reducir el tamaño de la hoja, ¿no? De endurecerla y de hacerla más chiquitita, ¿no? Desde luego, ese yo creo que está clarísimo, ese modelo de cómo se puede llegar a... Y hay otros autores que
que piensan que se puede llegar a la esclerofilia a través de la marcescencia. ¿Cómo? Pues porque la flora altoterciaria, hay que pensar que la flora altoterciaria, la flora que había en el terciario, en las latitudes árticas, que es lo que quiere decir flora altoterciaria, la flora que, es decir, en Alemania, vamos a poner, por ejemplo, centro Europa, la flora que había era caducifolia, a pesar de que el clima fuera tropical. ¿Por qué? Es bastante fácil de imaginárselo. Por el tema de la longitud del invierno. O sea, que el invierno tenía muy poca luz, estaba en latitudes demasiado elevadas para poder fotosintetizar durante los inviernos, aunque las condiciones climáticas fueran tropicales en los veranos. O sea que la diferencia entre verano e invierno no es cuestión de temperatura, sino es una cuestión de número de horas de luz, ¿no? Entonces eran caducifolios, pero tropicaloides. Entonces, a través de la marcescencia, a través de prolongar un poco, a medida que las condiciones climáticas se van haciendo más cálidas, más favorables, pues más hacia la mediterraneidad, pues se puede, el modelo quejigo resulta, que podríamos decir modelo quejigo, modelo rebollo, bueno, vamos, el modelo marcescente, pues va funcionando y finalmente, si no es necesario perder la hoja porque haya la luz sea escasa o que haga demasiado frío cuaternario, que es lo que pasa en lo mediterráneo, pues puede llegarse a tener la hoja todo el tiempo. Ahí, ese modelo quejigo, de las especies que tenemos en nuestro país, el que mejor podría expresarlo o ponerlo de manifiesto sería analizando el caso del Quercus canariensis. No sé si conocéis, el Quercus canariensis llega a tener, a menudo, muchos años, el apellido canariensis, para el que no sea muy conocedor de las especies, es lamentable, o sea, porque en Canarias nunca han visto a este roblecillo, entonces es un error lamentable de etiquetas de un colector que debió estar en Canarias, trabajaba de estajo para botánicos profesionales tipo Linneo y compañía, entonces pues se equivocó con las etiquetas y le mandó la carpeta con todas las... Eso funcionaba mucho, ¿no? En el siglo XVIII y XIX los grandes botánicos tenían colectores que les mandaban a recolectar por el territorio y por ejemplo, le ponían el nombre geográfico de Quercus, un Quercus que viene de Canarias, pues canariensis y tal. Fijaros que Quercus pirenaica prácticamente tampoco está en Pirineos, o sea que tenemos algunas meteduras de pata bastante lamentables que la ley esta de prioridad a lo más antiguo pues no resuelve. Aquí tenéis un mapa de los distintos, que me gusta bastante porque es súper simple y para divulgación así pues yo creo que está muy bien, que lo hizo la WWF pues hace ya tiempo y podéis ver, pues claro, una zona de caducifolio, una zona montana de hayedos y abedulares en azul, la zona de las coníferas de alta montaña, en amarillo todo lo mediterráneo, lo de las zonas de transición rayado y en amarillo puro lo mediterráneo y en ese verde clarito las zonas de transición.